pongan cualquier cosa, nos van avisando, pero traten de avisar con tiempo si ya les van diciendo de las otras materias. ¿Qué más les tengo que decir de acá? Bueno, ahí están, vamos a hacer 3 docentes, bueno, yo, Melina, y en práctica van a estar Brian y Valentina. Estuvieron ellos el cuatrimestre pasado en 2 comisiones distintas, así que a lo mejor los conocen. Van a estar ellos 2 en la práctica. Normalmente vamos a tratar de hacer los lunes que son presenciales práctica y los miércoles vamos a tratar de ver teoría, salvo necesidad que haya que cambiar, pero vamos a tratar de mantener eso. Y bueno, ya está subido el apunte de teoría de la unidad 1 y de práctica. Los que ya la hicieron me dirán que esa no es la unidad 1. Bueno, rotamos las unidades. Vamos a arrancar con la parte de lógica. Vamos a ver, bueno, esta primera unidad, lógica proposicional, que antes era la unidad 4, y después vamos a seguir con lógica de predicados, que era la unidad 5, digamos, con las últimas 2 unidades. Así que el primer parcial va a ser sobre lógica. Y después las últimas 3 unidades van a ser lo que eran las 3 primeras. Conjuntos, relaciones y funciones. ¿Sí? Vamos a experimentar con esta rotación a ver si funciona un poco mejor. Así que, bueno, el apunte, si tienen el de lógica, digamos que era en la unidad 4 pasada, no varió demasiado. El de teoría, la práctica tiene algunas variaciones, así que por ahí céntrense en la que está acá, que es la que van a trabajar en clase. Así que bueno. No sé si hay alguna pregunta de cuestiones así más generales. Si Profe, no, buenas noches. hola, ¿qué tal? Te pregunto, ¿las clases Sí, se graban o ¿cómo? me graban las clases? No, vos sabés que no puedo grabar desde esta cuenta. Tendría que ver si consigo las cuentas que se pueden grabar. Tengo que hablar con Nacho a ver si existe alguna cuenta que me puedan prestar para grabar la clase, porque yo desde la mía no puedo. Ah, bien, bien. No, la mesa yo estimo que va a ser en septiembre, pero todavía no hay fechas de las flotantes. Bueno, vamos entonces a arrancar. Profe, perdón. Sí, Estoy tratando de matricularme en la materia, pero me sí. dice que está incorrecta la contraseña. Seguramente estoy mal ubicada. A Em, ver. Ah, ¿Podré? vos estás entrando desde tuya, ¿no? Sí, Desde acá. exacto. Y no te manda ahí directo la matrícula. O sea, la clave no te la pone ahí. A ver. Claro, no me deja. Si yo copio la clave, Lógica-R1, esta. exacto. Fíjate que es sin acento, a lo mejor, no sé. No, pero es copiar y pegar. Ah, sí, bueno. ¿Y no? Ah, ahí arrancó, no sé por qué, antes no. Eh, ¿Está? sí, sí, ahí arrancó. Capaz que se copió algún espacio o algo así. Bueno, por Ah, las puede dudas, si a alguien ser. le pasa. Sí, está bien. Bien, perfecto. Ahí va. Bueno, Gracias. bueno. Entonces sí, vamos a arrancar con la unidad. Bueno, como les decía, lo que era antes la unidad 4, que va a ser ahora nuestra primera unidad, lógica proposicional. Bueno, ahí todo lo que está en esta presentación que voy a ir mostrando hoy es prácticamente textual lo que tienen en el apunte de teoría. No hay muchas variaciones, así que no se preocupen demasiado. Yo después, de todas formas, si quieren, les subo la presentación, pero es prácticamente lo mismo. Bueno, tenemos algunas definiciones
Ahí alguien escribió en el chat, porque no lo veo. No sé si querían preguntar algo. A ver. Sí, tenemos que, perdón, estaba leyendo lo que escribió Zair. Eh, Todavía no programamos, no coordinamos entre nosotros los docentes los horarios de consulta, pero vamos a poner horarios de consulta. Seguramente haya alguno virtual, presencial. Entre los tres van a tener opciones ahí para lo que les quede mejor, digamos. Bueno, entonces, vamos a arrancar viendo algunas definiciones de lo que es la lógica. Esta primera nos dice que la lógica es el negocio de evaluar argumentos separando los que son buenos de los malos. Otra definición dice que la lógica se ocupa principalmente de dos conceptos, de la verdad y de la demostrabilidad. Otra definición tenemos acá, dice que la lógica simbólica es un modelo matemático del pensamiento deductivo. Bueno, acá tenemos otra, nos dice que el objetivo de la lógica en informática es desarrollar lenguajes para modelar las situaciones que encontramos como profesionales de la informática, de forma tal que podamos razonar sobre ellos de manera formal. Bueno, y esta última nos dice que la lógica matemática se ocupa de formalizar y analizar los tipos de razonamientos utilizados en el resto de las matemáticas. Son distintas definiciones desde distintas miradas de lo que es la lógica. Bueno, vamos a arrancar pensando lo que son los razonamientos, que es de lo que nos vamos a ocupar bastante en estas unidades, en esta primera unidad y en la que sigue. Tenemos que un razonamiento es una lista de proposiciones, oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, después vamos a meternos con eso. Y la última de todas esas oraciones es la conclusión de ese razonamiento. Todas las anteriores a esa conclusión las vamos a llamar premisas. Por ejemplo, tenemos acá, dice, lógica es una materia de primer año, el invierno comienza el 21 de junio, por lo tanto, los tres puntitos, acuérdense que significan por lo tanto, a Rafael Nadal le gusta jugar al truco. Esto cumple con la definición que acabo de leer, ¿no? Lógica es una materia de primer año, es una oración. Es una oración que puedo decir si es verdadera o no. El invierno comienza el 21 de junio, es otra oración que también puedo decir si eso es verdadero o no. A Rafael Nadal le gusta jugar al truco, también es una oración, ¿sí? En este caso es la conclusión de ese razonamiento. Entonces, está cumpliendo con lo que dice la definición. O sea que esto es un razonamiento. Es un razonamiento que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero no deja de ser un razonamiento porque está cumpliendo con la definición. Lo que a nosotros nos va a interesar es, de todos los razonamientos que podemos llegar a tener, cuáles van a ser válidos y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, esto, bueno, no tiene ningún sentido. Vamos a ver desde el punto de vista de la lógica si eso es un razonamiento válido o no. Otro ejemplo. Dice, ustedes asisten a esta clase, esta es una clase de lógica, por lo tanto ustedes son estudiantes de lógica. Este es un razonamiento que también es un razonamiento, ¿no? Porque tengo
las dos primeras premisas, las dos primeras oraciones que serían las premisas, y tengo una conclusión. Es un razonamiento, parece mucho más coherente que el anterior, y sin embargo, de la veracidad de esas premisas, no necesariamente se desprende esa conclusión. ¿Por qué? Bueno, si entramos así como muy en detalle, ustedes dirán, bueno, si ustedes están en esta clase y esta es una clase de lógica, es porque ustedes son estudiantes de lógica. Bueno, no necesariamente, ¿sí? Si nos limitamos nos ponemos en específicos con la, la palabra estudiante, que sería el que estudia lógica, que ustedes estén en esta clase, no significa que estudien lógica, ¿no? Que uno asista a una clase no significa que esté estudiando esa clase, o puede haber una persona que, no sé, no en este momento, ¿no? Pero en este momento, bueno, yo estoy en esta clase, esta es una clase de lógica, y sin embargo yo no soy estudiante de lógica, ¿sí? Entonces, la veracidad, cuando digo yo, estoy hablando de yo, profesora, la veracidad de esa conclusión no necesariamente se desprende de las anteriores. Bueno, esto es lo que nos va a interesar a nosotros, lo que les decía recién. Vamos a decir que un razonamiento es deductivamente válido si y solo si es imposible que las premisas sean ciertas y la conclusión falsa. Es decir, que si todas mis premisas son verdaderas, la conclusión que se desprende tiene que ser verdadera para que ese razonamiento sea válido. A ver, vamos con un ejemplo. Tengo, las naranjas son frutas o instrumentos musicales. Las naranjas no son frutas, es otra premisa. Por lo tanto, las naranjas son instrumentos musicales. Este es un razonamiento válido. ¿Por qué? O sea, un razonamiento que es incoherente, pero es un razonamiento válido desde el punto de vista de la lógica. ¿Por qué? ¿Qué dice la definición? Va a ser válido si de las premisas, de la veracidad de las premisas, se desprende una conclusión verdadera. Supongamos que la primera premisa es verdadera. Las naranjas son frutas o instrumentos musicales, que eso es cierto. Supongamos que la segunda es verdadera. Las naranjas no son frutas. Yo de esas dos puedo concluir que entonces, si las dos cosas son verdaderas, no me queda otra que las naranjas sean un instrumento musical. ¿Sí? Porque estoy diciendo, las naranjas o son frutas o son instrumentos musicales. Una de dos. Y eso es verdadero. Después estoy afirmando que no son frutas. Y bueno, no me queda otra que sean instrumentos musicales si lo anterior era verdadero. Entonces esa conclusión es válida. Ahora, bueno, esto es lo que dice ahí, es un poquito lo que estaba diciendo recién. Ahora, nosotros, si vamos a la realidad, sabemos que esa conclusión no es cierta. Las naranjas no son instrumentos musicales. Pero el razonamiento es válido, dijimos. Entonces, ¿por qué llegamos a una conclusión que no es cierta, que es falsa? Bueno, porque en realidad nuestras premisas no eran todas verdaderas. Acá, ¿cuál era la que no es verdadera? La primera es verdadera, ¿no? Las naranjas son frutas o son instrumentos musicales, es cierto. ¿Por qué? Porque son frutas. Entonces hace que eso sea verdadero. La que es falsa es la segunda. Entonces, como en realidad nuestras premisas no eran todas verdaderas, por eso llegamos a una conclusión que era falsa. Pero si hubiesen sido verdaderas, el razonamiento hubiese sido válido. ¿Sí? Porque esa conclusión se desprende de las otras dos. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo vienen? Si quieren preguntar, sí. Si quieren preguntar algo, mejor si me lo hacen con el micrófono porque no veo el chat. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Bueno, acá un poquito lo que les decía, que nos vamos a ocupar nosotros de analizar razonamientos
o sea, la validez o no de un razonamiento. Eso es lo que nos vamos a ocupar principalmente en esta unidad. Y vamos ahora sí con algunas definiciones. Bueno, la lógica proposicional, que es el contenido de esta unidad, es un sistema formal que tiene como objetivo el estudio de los razonamientos. Por ser un sistema formal, vamos a necesitar un alfabeto, herramientas para poder trabajar. Entre ellas vamos a tener las variables proposicionales, las vamos a nombrar generalmente con letras minúsculas, P, Q, R, las más conocidas, pero puede ser cualquier letra minúscula. Vamos a trabajar con operadores lógicos, ahora en un ratito los vamos a ver en más detalle, seguramente ya los conocen o los han visto en matemática. El I, el O, a lo mejor no, pero es la negación de una proposición, ya lo vamos a ver, va junto con el P o el Q. El implica la flechita y el sí solo sí. Esos son los operadores que vamos a ver. Y algunos símbolos auxiliares, una coma, punto y coma, que van a ir apareciendo para separar proposiciones. También vamos a trabajar con algunos axiomas y teoremas que vamos a ir viendo en breve. Bueno, vamos a definir lo que son las proposiciones. Son oraciones a las que se les puede asignar un valor de verdad. O sea, una oración para la cual yo puedo decir es verdadera o es falsa. Uno piensa, pónganse a pensar que no con cualquier oración uno puede decir si eso es verdadero o falso, ¿sí? Entonces las que vamos a considerar proposiciones son las que se les puede asignar un valor de verdad, ¿sí? O es verdadero o es falso. Nosotros vamos a usar esto para indicar verdadero o falso, vamos a usar el 1 para el verdadero y el 0 para el falso. Entonces, por ejemplo, en esta clase hay 45 alumnos. Esto es una proposición. ¿Por qué? Porque yo puedo decir si eso es verdadero o no. ¿Sí? No sé en este momento cuántos hay conectados, creo que unos 20 y pico. Entonces en este caso sería una proposición que es falsa. ¿Sí? Pero como puedo decir si es verdadera o no. Después tenemos, Rosario es la capital de Santa Fe. Esa es otra proposición, porque de nuevo puedo ver si eso es verdadero o no, puedo definir si es cierto o no. Bien. Tenemos otra, hace la tarea inmediatamente. Esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir si esto es verdadero o no. ¿Sí? Porque cuando estoy dando una orden, no puedo decir, o sea, lo que puede ser verdadero o no es lo que haga la otra persona a la que yo le di la orden. Pero esa oración por sí sola no puedo decir si es cierta o no. Generalmente pasa con las oraciones interrogativas, las que son exclamativas, las imperativas como esta. Pensemos en la primera. Bueno, yo ya lo adelanté, en este caso es falsa, ¿no? Porque dije que hay 20 y pico conectados. 20 y pico personas conectadas, o sea, no hay 45 personas, entonces yo puedo decir que esa oración es falsa. Pero, ¿qué pasa si, no sé, hago la misma pregunta la semana que viene y justo ese día hay 45 alumnos? Ese día va a ser verdadera. Entonces, es una proposición que el valor de verdad depende del momento, ¿sí? No es siempre el mismo valor de verdad, ¿sí? Hoy es falsa, porque hoy no hay 45 alumnos, pero a lo mejor mañana es verdadera, ¿sí? Entonces, el valor de verdad cambia, no es fijo. En cambio, la segunda, Rosario es la capital de Santa Fe, eso es falso, ¿no? Y es falso siempre. Esa no cambia. No, es falsa hoy y es falsa mañana. ¿Sí? A menos que venga alguien y cambie la capital. Pero por el momento es falsa siempre. ¿Se entiende? Bueno,
al tipo de oraciones como la primera, de proposiciones como la primera, que son la de los 45 alumnos, las vamos a llamar contingencias, cuando el valor de verdad depende del contexto, ¿sí? Cuando no es siempre verdadera o siempre falso. A las proposiciones que son siempre verdaderas, independientemente del contexto, las vamos a llamar tautologías. Y a las que son siempre falsas, como la de Rosario es la capital de Santa Fe, las vamos a llamar contradicciones. Bueno, es lo que acabo de decir, esta oración es una contingencia, ¿sí? Porque el valor de verdad va a depender del contexto. Fíjense que es casi la misma proposición, pero le agregamos ese o no. En este aula hay 45 personas o no. Eso es una tautología, eso es siempre verdadera. ¿Por qué? Porque o hay 45 o hay otra cantidad que no es 45. ¿Sí? Entonces estoy abarcando todas las posibilidades al decir hay 45 o no hay 45. ¿Está bien? Entonces eso es siempre verdadero. Porque alguna de las dos o se cumple que hay 45 o se cumple el o no, digamos. Dice, tenemos otra, dice en esta aula hay 45 personas y además la cantidad de personas es par. Esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque no puede ser cierta las dos cosas al mismo tiempo. Si hay 45 personas, la cantidad de personas no es par. Y si hay una cantidad par de personas, no puede haber 45 porque 45 no es par. ¿Sí? Entonces eso es siempre falso. Bueno, después tenemos la definición de lo que es una proposición primitiva. Vamos a llamar proposiciones primitivas, y son con las que vamos a trabajar nosotros, a las proposiciones que no se pueden subdividir en proposiciones más simples. Digamos, las proposiciones primitivas son las más simples que vamos a tener. Bueno, las vamos a anotar con las letras que veíamos antes, ¿sí? Letras minúsculas, imprenta minúscula generalmente. Por ejemplo, acá tenemos una oración que dice 3 es un número impar y los gatos tienen 4 patas. Esto es una oración que no es primitiva, es una proposición que no es primitiva. ¿Por qué no es primitiva? Porque yo puedo extraer de esta oración dos proposiciones más simples. Una es esta, ¿no? Puedo llamar P a que 3 es un número impar, esta primera. Y la otra es que los gatos tienen 4 patas. ¿Sí? Entonces, esta oración, ya vamos a ver cómo se escribe en forma simbólica, pensando en las proposiciones primitivas y en los operadores lógicos que vamos a ir viendo ahora. Pero la vamos a poder escribir, ¿sí? Con el li, que es el que me conecta las dos premisas, las dos proposiciones primitivas, es justamente un operador lógico. Bueno, y ahora sí vamos a ir viendo, definiendo bien los distintos operadores que vamos a usar y vamos a ir viendo los valores de verdad que pueden ir tomando esos operadores. Tenemos P y Q, dos proposiciones, vamos a llamar conjunción de P y Q a una proposición que se denota P y Q se lee, ¿sí? El simbolito que vamos a usar para li es el piquito. Y esta proposición que es una conjunción P y Q, va a ser verdadera solo cuando P y Q sean verdaderas al mismo tiempo, cuando ambas proposiciones sean verdaderas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo con este y con los operadores que siguen es ir analizando el valor de verdad que nos va a quedar para ese operador según el valor de verdad que van tomando las premisas. Entonces vamos a armar esto que se llama tabla de verdad. Vamos a poner una columna para P, una columna para Q, en este caso porque son las únicas dos
premisas que tenemos, las únicas dos proposiciones primitivas. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre P y Q. Por ejemplo, 1, 1 es que las dos sean verdaderas. El segundo renglón es que P sea verdadera y Q falsa. Después tengo la posibilidad de que al revés, que P sea falsa y que Q sea verdadera, o que los dos sean falsos. Bien, esas son todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre P y Q. Entonces, para el operador I, ¿cómo va a ser el valor de verdad? Bueno, me dice que el I es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, el único caso en donde el I nos va a quedar verdadero es cuando tanto P como Q sean verdaderos. En cualquiera de los otros casos, la proposición conjunción va a ser falsa, ¿sí? Por más que uno de los dos sea verdadero, el I es falso. Bien. Bueno, hay un ejemplito de una conjunción. Hoy fui a trabajar y preparé mis cosas para cursar. Podríamos pensar que hoy fui a trabajar es una proposición primitiva P y que preparé mis cosas para cursar es la otra proposición Q. Bueno, después tenemos otro operador que es la disyunción entre P y Q. La vamos a denotar con el pitito al revés. Y se lee P o Q. Y acá el valor de verdad de la disyunción va a ser verdadera la disyunción cuando al menos una de las dos proposiciones sea verdadera. Entonces, armamos todas las combinaciones posibles de valores de verdad para P y Q. ¿Cuándo nos va a quedar verdadera la disyunción, el O? Cuando por lo menos una de las dos sea verdadera. En este caso son las dos verdaderas, por lo tanto el O es verdadero. En este segundo, el P es verdadero, una de las dos es verdadera, entonces va a ser verdadero el O. El tercero lo mismo. El Q es verdadero, entonces es verdadero. Y el último son las dos falsas, entonces ahí es falso. Es el único caso en el que el O es falso, cuando las dos proposiciones son falsas. Tiene que pasar al menos una. Tiene que ser verdadera al menos una de las dos. Bueno, mañana estudiaré lógica o miraré una serie. P sería mañana estudiaré lógica y Q sería miraré una serie. Bueno, tenemos otro operador que es la negación. La negación de P es una proposición nueva que se denota, bueno, con el simbolito ese que vimos al principio, no P, y se lee justamente no P. ¿Y acá qué va a pasar? Bueno, acá tengo una sola variable, así que la tablita me va a quedar con una sola columna para P, y tengo dos posibilidades para P, que sea verdadero o falso. Bueno, la negación va a pasar lo contrario, digamos, si P es verdadero, no P va a ser falso. Y si P es falso, no P va a ser verdadero. O pasa P o pasa no P. Una de las dos tiene que ser verdadera y la otra va a ser falsa. No pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo ni las dos falsas al mismo tiempo. Es una y una. Con la negación. Bueno, ayer no comí milanesas. La proposición P en este caso sería comí milanesas. Ayer comí milanesas, ¿sí? Y el no P sería ayer no comí milanesas. Bueno, otra de las proposiciones dice, es la de la flechita, que es el implica, P implica Q. Y vamos a llamar a P hipótesis y a Q conclusión, o puede ser, también lo pueden ver como antecedente para P y consecuente para Q también. Bueno, y acá la tabla de verdad
La implicancia es siempre verdadera, salvo que la hipótesis sea verdadera y la consecuencia será falsa. Digamos, algo verdadero nunca puede implicar algo falso. En cualquiera de los otros casos, el implica es verdadero. Profe, perdón. Sí. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Porque siempre me pareció medio contradictorio o ¿Cuál? ¿De cuál? ese caso. El falso. Sí. A ver, quiero pensar algo que no sea matemático. Tengo acá un ejemplito. Supongamos que P tengo la implicancia, si apruebo el examen, entonces te presto el apunte. El P sería, si apruebo el examen, ¿no? Y el Q Sí. sería, te presto el apunte. Entonces, ¿qué pasa? La proposición sería esa, si apruebo el examen, entonces te presto el apunte. Ahora, que P sea verdadero quiere decir que aprobé el examen. Y que Q sea falso quiere decir que no te presté el apunte. Entonces, esa implicancia no se cumplió. Yo había dicho que si aprobaba te prestaba el apunte, pero aprobé y no te lo presté. Entonces, la proposición no fue cierta. Claro. ¿Sí? Ok. Bien. Porque se cumplió la hipótesis, pero no se cumplió la conclusión. Claro. ¿Está bien? Bien. Buenísimo, Bueno, gracias. de nada. Bueno, ahí tenemos un ejemplito. Dice, si me saco un 6 en todos los parciales, entonces apruebo lógica. Me quedé pensando, ¿es verdadera esa? Perdón, profe, ¿podría repetir? Si me saco un 6 en todos los parciales, entonces apruebo lógica. Sí, es verdadero. Es verdadera, ¿no? Porque, digamos, si se cumple la... Fíjense que en el caso de que la hipótesis sea falsa, no me interesa básicamente no me interesa lo que pase con la conclusión del implica. Digamos, si P es falso, ya sea el Q verdadero o falso, la implicancia es verdadera. Ahora, lo que me tengo que centrar es en pensar qué pasa cuando la hipótesis es verdadera, porque ahí tengo que puede variar, que depende del Q, que sea verdadera o falsa la implicancia. Si me saco un 6 en todos los parciales, si eso es cierto, si yo hago todos los parciales y me saco 6 en todos, entonces apruebo lógica, es verdadera la implicancia, ¿sí? Porque voy a probar lógica. Si no los apruebo, no me denuncian. Bueno, algunas formas alternativas de leer el P implica Q. La implicancia se puede decir, si pasa P, entonces Q. Si P, entonces Q, esa es como una de las más comunes. P es suficiente para que pase Q. Q es necesario para que pase P. Esto por ahí son más de la matemática, esas últimas dos. Bueno, y a partir de una implicancia del P implica Q, tenemos tres implicancias más asociadas a ese P implica Q. Una es la recíproca, que es al revés. Q implica P. Q implica P es la implicancia recíproca de P implica Q, ¿sí? Doy vuelta. Esa se llama recíproca. Bueno, en relación al ejemplo que estábamos diciendo recién. Si apruebo lógica, entonces me saco un 6 en todos los parciales. ¿Sí? Sería la proposición recíproca de esta que habíamos visto recién. Si me saco un 6 en todos los parciales, entonces apruebo lógica. Acá, digamos, es como al revés. Si apruebo lógica, entonces me saco un 6 en todos los parciales. Y esta, dijimos que la otra es verdadera. ¿Esta es verdadera? No necesariamente, ¿Por qué? porque te puedes sacar otra nota. O sea,
independientemente de que la primera parte sea verdadera, que apruebo lógica, no implica que me haya sacado un 6 en todos los parciales. A lo mejor me saqué más nota, me saqué un 7, un 8. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que es verdadera el apruebo lógica y sin embargo el consecuente, la conclusión sería falsa. Entonces el implica va a ser falso en ese caso. Bueno, tenemos otra proposición asociada que es la inversa. La inversa de P implica Q es no P implica no Q. Niego las dos. Niego la hipótesis y niego la conclusión. Esa se llama inversa. Que la inversa de la proposición original que estamos trabajando en el ejemplo era si me saco un 6 en todos los parciales, entonces apruebo lógica. La inversa sería si no me saco un 6 en todos los parciales, entonces no apruebo lógica. ¿Y esto es verdadero? Sí. ¿Qué dice el resto? Sí, Si no me saco un 6 en todos los parciales, quiere decir que no me saqué 6. ¿Y qué nota me pudo haber sacado? Pasa, profe, que te podrías haber sacado más, por más que no te hayas Exactamente. sacado un Que 6. me está diciendo que no me saqué 6. No me dice que Claro. no me saqué 6 o más. Dice, si no me Claro. saco un 6, a lo mejor me saqué un 7 en todos los parciales. ¿Sí? Claro. Entonces, no sacarse un 6 no implica que no apruebes lógica. Porque a lo mejor te sacaste 7, 8, 9. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Me pareció. Bueno, y la última implicancia asociada es la que se llama contrarrecíproca, que es, fíjense que están negadas, pero están intercambiadas, ¿sí? Tengo no Q implica no P. Esa es la contrarrecíproca de P y Q. Doy vuelta y niego para tener la contrarrecíproca. En nuestro caso sería, si no apruebo lógica, entonces no me saco un 6 en todos los parciales. Algo que les iba a decir de la contrarrecíproca. La contrarrecíproca se usa mucho en matemática para hacer demostraciones. A veces es más fácil cuando uno quiere probar una implicancia, trabajar con la contrarrecíproca, a veces, no siempre, pero es muy, muy usada. Bueno, ya estuvimos charlando del valor de verdad, de las implicancias. Fíjense que no todas van a tener, o sea, independientemente del valor de P implica Q, las otras implicancias asociadas pueden tener valor de verdad distinto, ¿sí? No todas van a tener el mismo valor de verdad. Bueno, y la última, el último operador que vamos a ver es el bicondicional, que es la flechita para los dos lados. Y se lee P si y solo si Q, o P es necesario y suficiente para Q. Se suele llamar también doble implicancia, ¿sí? Porque es como un implica para un lado y para el otro. Como que tengo P implica Q y además tengo Q implica P. Tengo los dos implica, en los dos sentidos. Bueno, y acá la tabla de verdad para el sí solo sí va a ser verdadero cuando los dos tengan el mismo valor de verdad. Cuando los dos sean verdaderos o cuando los dos sean falsos. En cualquiera de los otros casos, el sí solo sí va a ser falso. Por ejemplo, dice Bruno andará en bicicleta si y solo si sale el sol. Bueno, esperen que me voy al ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio que tienen ahí en el apunte. Bueno, nos da las siguientes variables proposicionales. P es Nicolás sale a dar un paseo, Q hay luna llena y R está nevando.
y nos pide que escribamos en lenguaje natural las proposiciones, las siguientes proposiciones que están dadas en lógica simbólica, ¿sí? Bueno, a ver, la primera. Tengo Q y no R implica P. Nosotros tenemos que escribir en lenguaje natural, es escribirlo en palabras, sería, ¿sí? Traducirlo al lenguaje coloquial. Ese P y no R implica, perdón, Q y no R implica P, lo tenemos que traducir con las tres proposiciones que nos define arriba, ¿sí? ¿Qué era Q? Q era hay luna llena. Entonces ahí tendríamos que Q es hay luna llena y no R, ¿qué sería? No está nevando. No está No nevando. está nevando, ¿sí? Entonces esa primera parte tendríamos que hay luna llena y no está nevando, ¿sí? El implica, ahí tenemos un entonces, ¿sí? Podríamos decir, si hay luna llena y no está nevando, entonces, ¿qué pasa? Nicolás sale a dar un paseo. Nicolás sale a dar un paseo, ¿sí? ¿Se Si puede hay usar luna el por lo tanto en este caso? El por lo tanto lo usamos más para, ya lo vamos a ver en un par de clases, para los razonamientos cuando tenemos varias Premisas. premisas y la conclusión final, ahí como que usamos el por lo tanto. Ah, bien. Acá se podría usar, pero usamos más. Fíjense que acá ni siquiera lo puse, es como que se sobreentiende. Si hay luna llena y no está nevando, Nicolás sale a dar un paseo, ¿sí? Como que está implícito el entonces. No hace falta escribirlo, si lo escriben no está mal, por supuesto. Bueno, después tenemos Q implica, ahí tengo un paréntesis, y en ese paréntesis tengo de vuelta un implica. No R implica P. A ver, ¿qué era Q? Hay luna llena. Hay luna llena. Entonces tendríamos, si hay luna llena, entonces, y ahí vuelvo a tener un implica, que ¿qué es ese implica? No R, ¿qué es? No está nevando. No está nevando. Entonces Nicolás sale a dar un paseo. Bien, a ver, quedaría algo así. Si hay luna llena, entonces, si no está nevando, Nicolás sale a dar un paseo. ¿Está bien? Bueno, y el último lo vamos a dejar para dentro de un par de clases. ¿Por qué? Fíjense que tengo negado toda la implicancia, todo el sí solo sí, ¿sí? Tengo P sí solo sí, R o Q, y todo eso está negado, ¿sí? Si no estuviera el negado, P sí solo sí, R o Q, ¿cómo lo expresaríamos? P era Nicolás sale a dar un paseo. Nicolás sale a dar un paseo si solo si hay luna llena o está, o está nevando, lo dije al revés. Eso, sí, Sí, pero es lo mismo. está bien, sí, no importa el orden. Sí, entonces sería Nicolás sale a dar un paseo, sí, solo sí, está nevando o hay luna llena. Eso si no estuviese la negación. Perfecto. Ahora, tenemos que negar todo eso que acabamos de decir. Bueno, no es tan fácil hoy. Sería, Dentro de un par de clases va a profe, ser fácil. ¿Cómo? sería Nicolás no sale a dar un paseo si está nevando o hay luna llena. Nicolás no sale a dar un paseo, sí. Bueno, pero ahí nos está faltando una parte. Profe, sería, no es cierto que, y ahí lo que está dentro del paréntesis. Claro, una forma, o sea, como que parecemos Pinocho en la película de Shrek negando. No es cierto que, no es cierto. Bueno, hoy por hoy la única forma que tenemos de decirlo es esa. No es cierto que Nicolás sale a dar un paseo, sí, solo si está nevando o hay luna llena. Hoy por hoy lo podemos decir de esa manera. Después vamos a verlo más dentro de un par de clases, cómo se puede negar el lenguaje que se entienda más, tal vez más coloquial, más
terrenal, por así decirlo, un sí solo sí, ¿sí? Pues vamos a ver algunas equivalencias y cómo negarlo. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, y ahora vamos a pensar en hacer el trabajo inverso, lo que acabamos de hacer recién. Recién de la lógica simbólica lo tradujimos al lenguaje natural o lenguaje coloquial. ¿Cómo hago al revés? Si me dan una frase, un razonamiento, algo, en lenguaje natural, en lenguaje coloquial, y lo tengo que expresar en lógica simbólica. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones, las primitivas, sobre todo, ¿sí? Ir identificando qué proposiciones tengo en ese razonamiento, en ese texto que me aparece. Y ver cómo están unidas esas proposiciones, con cuáles de todos los operadores que vimos puedo conectar. A ver, por ejemplo, tenemos esto, dice, si la variable i es mayor a 5 durante la ejecución del programa, entonces x es menor a 0 al finalizar la ejecución o se produce un error. Tenemos varias cosas ahí. ¿Cuáles serían las premisas, las premisas, las proposiciones primitivas que podemos extraer de esta oración? Bueno, uno lo que tiene que ir viendo identificando los conectores, los entonces, los y, los o, bueno, acá tengo un entonces, ¿sí? ¿Qué tengo antes del entonces? La variable i es mayor a 5 durante la ejecución del programa. Todo eso es una premisa, una proposición simple, ¿sí? No se puede subdividir, ¿sí? Esa sería una primera primitiva, proposición primitiva. Después del entonces, ¿qué tengo? X es menor a 0 al finalizar la ejecución o se produce un error. Ahí tengo un o, ¿sí? Entonces ahí yo puedo separar en dos proposiciones primitivas. Una va a ser x es mayor a 0 menor a 0 al finalizar la ejecución del programa y la otra se produce un error. ¿Sí? Entonces, identifiqué todas las proposiciones primitivas que intervienen en esa oración. Bueno, ahora vamos a tratar de usar los conectores, de conectarlas según cómo lo tenemos escrito. ¿Qué conectores vamos a usar? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos aparece ahí en esa oración? Tendrías P, entonces, entre paréntesis QR. Claro, sí, tengo acá que si pasa P, la variable i es mayor a 5 durante la ejecución del programa, todo eso era P, entonces, o sea, P implica, ¿qué implica P? Que X sea menor a 0 al finalizar la ejecución o se produzca un error. Esta primera parte es lo que definimos como Q, esto es lo que definimos como R, y acá tengo un O, ¿sí? Entonces, nos queda esto que tenemos ahí, ¿sí? Lo que acaba de decir el compañero. Bien, entonces ese es el trabajito que hay que hacer cuando uno quiere pasar al lenguaje simbólico. Identificar las premisas, identificar los conectores y bueno, y después finalmente traducir la expresión. Bueno, las tablas de verdad ya estuvimos haciendo para trabajar con los operadores, ¿sí? Hicimos la tabla de verdad que le correspondía a cada operador, pero podemos hacer tabla de verdad para expresiones más grandes, por así decirlo, así que involucren más subexpresiones. ¿Cómo vamos a hacer para hacer una tabla de verdad? Vamos a poner una columna por cada variable distinta que aparezca en la expresión. Primero eso. Después voy a ir agregando una fila por cada combinación posible de los valores de verdad que puedo armarme entre las variables que tengo. Esa cantidad siempre es 2 a la n. O sea, si tengo n
variables distintas, voy a tener 2 a la n filas. Por ejemplo, cuando armábamos la tablita de verdad, no sé, para el i, nos habían quedado 4 filas. ¿Por qué? ¿Cuántas variables tenía? 2. 2 a la 2 me da 4. ¿Sí? Y en esas 4 filas tengo que armar todas las combinaciones posibles. Digamos que cuando hago referencia a las combinaciones posibles, de no repetir, ¿sí? Y que no me falte ninguna. Después tenemos que agregar, además de las columnas que corresponden a cada variable, una columna por cada subexpresión de mi expresión total, digamos. Y vamos a ir completando los valores de verdad de cada una de esas subexpresiones hasta llegar al valor final, que es el de la expresión E. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es la expresión que queremos analizar, P y Q, entonces R o P. ¿Sí? Acá faltaría un paréntesis, es paréntesis P y Q, implica paréntesis R o Q. ¿Sí? No se suele poner, es como que, lo voy a decir mal, el implica separa términos, así como el más y el menos separa términos en una expresión algebraica, bueno, el implica acá me lo separa, por eso no están puestos esos paréntesis. Bueno, entonces tengo involucradas P, Q y R como variables diferentes, ¿sí? Son 3 columnas que tengo que poner por cada variable. 3 columnas, ¿cuántas filas voy a tener que poner? 8. 8, ¿sí? 2 a la 3. Bueno. Y acá hay que tener mucho cuidado cómo ubico. Porque si yo pongo para P 4,1 y después 4,0 y en las otras hago exactamente lo mismo, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no tengo las combinaciones posibles, ¿sí? Una forma infalible de no repetir ni olvidarse ninguna es esta. Fíjense que para P puso 4 y 4. Para Q va poniendo 2 y 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R pone de 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si hacen esto, van a cubrir todas las combinaciones posibles. No les va a faltar ninguna y no van a repetir. Bueno, y acá tengo 2 columnas más, que ¿qué voy a poner en esas 2 columnas? Las subexpresiones que puedo sacar de acá. Que una va a ser el P y Q y la otra es R o P. Esas 2. Bueno, entonces ahora vamos a ir analizando primero el valor de verdad de cada una de estas subexpresiones. Vamos a arrancar con P y Q. Quiero analizar el valor de verdad de P y Q. Entonces voy a trabajar con las columnas de P y de Q, ¿sí? Con esas 2. Entonces para la primera fila tengo que las 2 son verdaderas. Entonces el I habíamos visto que era verdadero. Para la segunda fila también son verdaderas las 2. La tercera fila tengo Q falso. Ahí en ese caso entonces nos va a quedar que el I es falso, ¿sí? Para que el I sea verdadero tenían que ser sí o sí las 2 verdaderas. Y fíjense que de ahí para abajo siempre una de las 2 es falsa, ¿sí? Alguna de las 2 es falsa, o sea que nos van a quedar todos falsos para abajo. Vamos ahora con analizar el R o P, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar esas 2 columnas, ¿sí? Porque quiero ver R o P. Bueno, acá tenemos que la disyunción. ¿Cuándo la disyunción era verdadera? Cuando cualquiera es verdadero. Cuando Cuando P o Q es verdadero. alguna de las 2, cuando al menos una de las 2 es verdadera. Bien, entonces, en el primero, ¿qué nos va a quedar? Tengo P verdadero, R verdadero. Nos quedaría que lo es verdadero, ¿no? En la segunda tengo P verdadero, R falso.
Bueno, y así voy completando, ¿sí? Tengo los dos verdaderos, acá tengo uno verdadero. Bueno, los únicos dos que tengo falsos son este de acá y el último, ¿sí? Así que nos queda todo verdadero, salvo esos dos. Bueno, y finalmente llegué a la expresión que a mí me interesaba, que era la implicancia. Entonces ahora tengo que analizar el valor de verdad de esto, de P y Q, implica R o P. Lo que voy a mirar ahora son estas dos columnas. Tengo que pensar en esta columna primera implica esta segunda columna. Y pensar en el valor de verdad de la implicancia para cada uno de esos valores que vamos teniendo. Para la implicancia, sabemos que el único caso en que la implicancia es falsa es cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa, ¿sí? En cualquier otro caso, el implica es verdadero. Entonces, cuando la hipótesis es falsa, todo esto de acá, de la tercera columna para abajo, ni pierdo tiempo en mirar qué pasa con la conclusión. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el implica va a ser verdadero, ¿sí? Porque, fíjense, vayan a la tabla de verdad del implica, que cuando la hipótesis era falsa, el implica siempre es verdadero independientemente de si la conclusión es verdadera o falsa. El implica es verdadero. Entonces, de la tercera columna para abajo, acá vamos a tener todos unos. ¿Por qué? Porque la hipótesis del implica es falsa. Y no me importa qué pasa acá porque ya sé que sea 1 o sea 0, el implica es verdadero. Lo que sí tengo que prestar atención es cuando la hipótesis es verdadera, porque ahí sí el valor de verdad del implica depende de lo que pase con la conclusión. Bueno, acá que tengo 1 implica 1. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Eso es verdadero. Y en el segundo, bueno, igual. O sea que nos queda todo verdadero, ¿no? Tautología. Una tautología, exactamente. Es una tautología ¿por qué? Porque independientemente del valor de verdad que tomen las variables P, Q, R, la proposición final es siempre verdadera, ¿sí? Y en ese caso, esto va a ser una tautología. Bueno, ahí tienen la definición de tautología. Vamos a decir que una proposición es una tautología si es verdadera en cualquier asignación de valores de sus variables. Y las vamos a denotar T sub 0. Algunos ejemplos de tautologías, no P o P. Fíjense que ahí tengo un O. ¿Y qué es lo que tengo en la disyunción? No P o P. ¿Y qué dijimos de P y su negado? Si P es verdadero, ¿cómo es no P? Falso. Y si P es falso, Verdadero. no P es verdadero. Entonces, sí o sí, uno de los dos es verdadero. Entonces el O es verdadero, independientemente del valor que tome P. Bueno, el otro también se puede hacer el análisis, pero lo vamos a dejar para después. Bueno, y en el caso en que tengamos una proposición que independientemente del valor de verdad que tomen sus variables, siempre nos da falso, eso vamos a decir que es una contradicción. O sea, en el ejemplo anterior, en la última columna, si nos hubiesen quedado todos ceros, tendríamos una contradicción. Bueno, y ahí no está escrita la definición, pero lo habíamos mencionado antes. Puede pasar que nos queden algunos verdaderos y algunos falsos, ¿sí? No siempre nos va a pasar esto, que nos quedan o todos verdaderos o todos falsos. En esos casos, cuando nos queden combinados, vamos a tener una contingencia, ¿sí? Lo habíamos definido antes, la contingencia. Bueno, y vamos a ver lo que son las implicancias lógicas. Vamos a decir que el implica que veníamos trabajando, es una implicancia lógica si ese implica es una tautología. Vuelvo al ejemplo. Este implica, el P y Q implica R o P, este implica que tengo acá, resultó ser una tautología
Por lo tanto, ese implica es una implicancia lógica. Y lo podemos notar con la flechita doble cuando tengamos una implicancia lógica. Cuando ustedes vean escrita la flecha doble, van a saber que ese implica que tienen ahí es una tautología. Si hacen la tabla de verdad, le va a quedar todo verdadero. Y para decir que algo no es una implicancia lógica, vamos a usar la flechita doble tachada cuando tengamos una implicancia que no sea una tautología, ¿sí? Porque no todas las implicancias van a ser tautologías, van a ser implicancias comunes. Entonces, en el caso de que no sean implicancias lógicas, seguimos usando la flechita simple o la flechita tachada, doble. Bueno, esto que tenemos acá es una implicancia lógica. P implica Q, implica lógicamente a Q, ¿sí? Este implica el de la flechita doble, si yo hago la tabla de verdad, me va a quedar una tautología, ¿sí? Y esa es la forma de probarlo. Acá lo estamos probando de esa manera, después vamos a ver otras formas de probar implicancias lógicas. Pero en este caso lo podemos hacer con una tabla de verdad. ¿Qué voy a probar? Bueno, ¿cuántas variables distintas tengo? Tengo P y Q nada más, ¿sí? Así que pongo P y Q. Voy a tener 4 filas. Las subexpresiones que tengo, tengo el implica este, P implica Q. Tengo este I, P implica Q. Este de acá. Y por último el implica grande, digamos. Entonces, P implica Q. Los valores de verdad del implica, dijimos que es falso únicamente cuando P es verdadero, perdón, y Q es falso. Después tenemos P implica Q, tengo que mirar la columna de P, que es la primera, y la columna de P implica Q. El I dijimos que es verdadero únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Bueno, la única que nos quedan las dos verdaderas es la primera, ¿sí? Después en las otras acá tengo este falso, y en las otras dos tengo P falso. Entonces nos quedó así. Y por último, analizo el implica de esta última columna que hicimos, implica Q, ¿sí? Lo que dije antes, todas estas que son mis hipótesis falsas, ni pierdo tiempo en mirar lo que pasa con el Q, porque ya sé que eso va a ser verdadero. La que tengo que prestar atención es la que la hipótesis es verdadera. ¿Qué pasa con Q en ese caso? Es verdadero. Entonces el implica es verdadero. Entonces, como implicancia nos quedó una tautología, todo verdadero, ese implica es una implicancia lógica. Y la puedo poner con la flechita doble. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, esta que acabamos de probar, P implica Q, implica lógicamente a Q, tiene su nombre propio, modus ponens. Si hicieron el curso de ingreso de lógica, seguro lo han visto ahí. Bueno, ahora vamos a ver cómo demostrar que una implicancia no es una implicancia lógica, que no implica lógicamente a la conclusión, digamos, ¿sí? Que es una implicancia que no es lógica. A ver, dijimos que para tener una implicancia lógica, ¿qué tiene que pasar? Esa implicancia tiene que ser una tautología, digamos, independientemente de los valores de verdad que tomen las variables, tengo que obtener siempre un verdadero. Entonces, ¿cuándo no voy a tener una tautología? Cuando para alguna asignación de valores de las variables, obtengo un falso, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese implica ya no sería una tautología y por lo tanto no sería una implicancia lógica. Entonces, cuando quiera ver que algo no es una implicancia lógica, lo que voy a tratar de hacer es encontrar una asignación de valores que haga que ese implica no sea verdadero.
Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero quiero que lo pensemos, porque ahí en el apunte también lo tienen hecho, pero analicemos la situación. No, que hice cualquier cosa. Bueno, ese es la que tienen en el ejemplo. Ahí les dice cuál es la asignación de valores que tienen que hacer para que les quede falso. ¿Pero por qué esa asignación de valores y cómo se dio cuenta el que lo hizo que tenía que hacer esa asignación de valores? A ver. Digamos, nosotros queremos ver que este implica no es una implicancia lógica, no es una tautología. Yo quiero ver que eso no es una tautología, tengo que encontrar alguna asignación de valores para P, Q y R, que son las tres variables que intervienen, que haga que este implica sea falso. Ahora, ¿cuándo un implica es falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Exacto, ¿cuándo? Bueno. ¿Qué le pasa a este lápiz? Se me tildó el lápiz, chicos, perdón. Bueno, hace mucho que no lo uso. Esto era un intento de... Bueno, no, ¿qué le pasa? Me escribe para cualquier lado. Escribo para la derecha y me sale la línea para la izquierda. Bueno, quería hacer una llave. A ver. A ver ahora. Bueno, háganme cuenta que esto es una llave. Acá, como dijo el compañero, esto tendría que ser verdadero Y Q y falso. esto falso, ¿no? Entonces tengo que encontrar valores para P, Q, R que hagan que todo esto sea verdadero y todo esto sea falso. Bueno, acá tengo fácil para el Q, ¿no? Si quiero que esto sea falso, la hipótesis es solamente Q. No me queda otra que asignarle a Q el valor 0, ¿no? Acá me aparece otra vez Q. O sea que Q ya sé que es 0. Acá le pusimos el valor 0. Ahora, en la hipótesis, que es todo este paréntesis, tengo, fíjense, este I, ¿sí? Como que la tengo en dos partes. Tengo todo esto y esto. ¿Está bien? Yo quiero que todo esto sea verdadero y eso es un I. ¿Cuándo un I es verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos, entonces necesito que esto sea 1 y esto sea 1. ¿Sí? Bueno, de acá ya me sale que R tiene que ser 1. Entonces acá ya le pongo a R el valor 1. Ahora, quiero que todo esto sea verdadero. Y eso es un implica. Un implica en el que ya tengo que la conclusión es falsa. Si la conclusión es falsa, para que el implica sea verdadero, ¿cómo tiene que ser la hipótesis? Oh. Tiene que ser falsa. Falsa, ¿no? Piensen en la tabla de verdad. ¿Sí? Tengo... el implica, si tengo la hipótesis, perdón, la conclusión falsa, son estas dos. En uno la hipótesis es verdadera y en el otro es falsa. ¿Cómo es acá? Es falso. En este es falso y en este es verdadero. Bueno, esto era verdadero y esto también. Esto es... ¿Qué hice? Puse 1. Ahí, 0. Me faltaba el 0. Ahí. Entonces, este caso de acá, ya tengo el Q falso, estoy acá, en el segundo o en el cuarto renglón.
pero yo quiero que el implica sea verdadero, entonces me tengo que quedar con el cuarto renglón. La hipótesis de ese implica tiene que ser falsa. O sea que todo esto tiene que ser falso. Todo esto tiene que ser falso. Y entonces, ¿qué valor le tengo que dar a P? A R ya dijimos que le dábamos el valor 1. Hay que darle 0. P tiene que ser 0, ¿sí? Porque tengo un I. Y el I era verdadero cuando los dos eran verdaderos. Si le pongo a P el valor 1, me quedaría que el I sería verdadero. Y no queremos eso. Entonces a P le asigno el valor, dijimos 0. ¿Sí? Entonces encontramos una asignación de valores. Digamos, si yo hiciera la tabla de verdad de toda esta expresión, voy a tener una fila de esa tabla de verdad en donde P sea 0, Q sea 0 y R sea 1, que el valor de verdad final de la expresión completa me va a quedar 0. Voy a tener esta fila en la tabla de verdad en donde el último no va a ser verdadero, va a ser falso, ¿sí? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que toda esa expresión, ¿cuántos paréntesis? P y R implica Q y todo eso, y R, lo que acabamos de probar es que esto no implica lógicamente a Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos una asignación de valores que hacen que el implica sea falso. Bien. Bueno, después viene un ejercicio que es similar a lo que acabamos de hacer. Nos da distintas expresiones y nos pide que encontremos algún contraejemplo para probar que no es una implicancia lógica. Vamos a pensarlo como hicimos recién. ¿Qué tiene que pasar si quiero que ese implica no sea verdadero? Si quiero que el implica sea falso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pedir? Que esto sea falso y esto sea verdadero, ¿no? Como lo pensamos recién. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, de el no R falso, acá me vuelve a aparecer no R, ¿sí? Entonces ahí ya sé que no R tiene que valer 0. Bueno, ya digamos la parte de la conclusión la tenemos, el no R falso. Ahora nos tenemos que centrar acá. Fíjense que tengo todas las subexpresiones conectadas con I. Tengo sí, solo sí, y acá tengo un O, y otra expresión. Como es todo I, ¿qué tiene que pasar con cada una de esas subexpresiones para que el total sea verdadero? Una tiene que ser falsa. Si quiero fíjate que son todos I. ¿Cuándo el I era No tiene que ser verdadero? verdadero. El I es verdadero cuando, si estoy trabajando con dos proposiciones nada más, cuando las dos son verdaderas. Acá Claro. lo extiendo a una más, porque tengo 3 subexpresiones. Va a ser verdadero esos 2 I, digamos, cuando las 3 subproposiciones sean verdaderas, ¿sí? Entonces necesito que esto sea verdadero. ¿Cuándo es verdadero ese? Tengo un no. ¿No? ¿Y cuándo lo era verdadero? Cuando Cuando uno la de los dos disjunción. Cuando Sí. alguna de las dos se cumple. Cuando al menos una de las dos es verdadera. Si ya tengo que no R falso, no me queda otra que Q sea verdadero. ¿Está bien? Necesito también que, bueno, ahí si Q es verdadero, no Q tiene que ser falso. ¿Sí? Acuérdense que es 1 y 1.
Y quiero que ese sí, solo sí, también sea verdadero, porque tengo que, todos los y tienen que ser verdaderos. Si en el sí, solo sí ese tengo que no Q es falso, ¿cómo tiene que ser P para que sea verdadero el sí, solo sí? Falso. Falso, ¿sí? El sí, solo sí era verdadero cuando los dos eran iguales, tenían el mismo valor de verdad. Bueno, y de ahí me sale que si P es falso, ¿cómo va a ser no P? Va a ser verdadero. Verdadero, ¿sí? Entonces la asignación de valores que encontramos fue esta. P falso, Q verdadero y R verdadero. Para esa asignación de valores nos queda que el implica este de acá es falso. Profe, igual adelante el NOP ya tenía asignado, o sea que no había opciones de que fuera otra cosa. El no, Sí. sí, O sea, el NOP, tenemos el un no NOP P antes del no implica. te delimitaba acá el P, sí. Lo mismo pasaba acá con el Q y el no Q. Bueno. De nuevo, si quiero ver que eso es falso, tengo que ver que esto es falso y esto es verdadero, ¿no? Ahora, veníamos arrancando fácil con la conclusión, pero acá ¿qué pasa? Tengo... Bueno, es fácil también, porque el O, Ambos tienen ¿cuándo que es ser falso? falsos. ¿Cuándo es falso el O? Ambos falsos. Cuando ambos son falsos. Entonces, de ahí de la conclusión del P o Q, no me queda otra que los dos sean cero para que eso sea falso, ¿no? Sí. Entonces ya tengo ahí dos ceros. R también tiene que ser 0. Claro, ¿por qué? Porque de vuelta nos pasa que tengo que conectar los y para que todos los y sean verdaderos, cada término tiene que ser verdadero. Entonces, de ahí no me sale que no R es verdadero. Si no R es verdadero, ¿cómo es R? Es falso. Uy, me fui para atrás. Es falso y efectivamente me queda que P implica R es verdadera, ¿sí? Porque 0 implica 0 es verdadero. ¿Y acá qué pasa con el S? Ese no importa. S le puedo asignar el valor que quiera. ¿Por qué? Porque Q es falso y 0 implica 1 o 0 implica 0, los dos son verdaderos. Entonces acá tenemos dos opciones, digamos, de asignación de valores. Yo no sé cuál le puse. Le puse 0, pero le podríamos haber puesto 1 que seguía valiendo, digamos, ¿sí? Se puede poner una X, profe. ¿Cómo? Se puede poner una X a veces, por ejemplo. ¿Una X en dónde? Es decir, Como, al S ponerle como una X, que sí, no le podés importa. dejar así como abierto, digamos, sí, algo que vos identifiques como que puede ser cualquiera. ¿Está bien? Entonces ahí encontramos, poniendo todo falso, nos queda que el implica es falso, por ejemplo. O poniendo PQR falso y S verdadero, también. O sea que si hiciéramos la tabla de verdad de esta expresión, nos quedarían dos filas, en donde la última tendríamos 0, no solo una. Bueno, y hay uno más. Bueno, lo mismo, siempre la misma idea. Si yo quiero que el implica sea falso, no me queda otra que la conclusión sea falsa y la hipótesis sea verdadera. Entonces tengo que tratar de buscar valores que cumplan eso. Bueno, acá, el P y Q. ¿Cuándo el I es falso? Con alguno de los dos es falso. Cuando Alguno. uno de los dos es falso. Entonces tenemos varias opciones ahí, como que no podemos deducir como hicimos en los otros. Vamos a mirar lo otro, vamos a mirar las hipótesis. De vuelta tengo todo conectados con I. Si quiero que todo ese I sea verdadero, cada uno tiene que ser verdadero. ¿Y acá qué pasa en este que marqué? Es un I. Y el único caso en el que el I es verdadero es cuando los dos son verdaderos. Entonces de ahí no me queda otra que R y P sean verdaderos Y para Q es que falso. ese I sea verdadero. ¿Cómo lo sé? Bueno, de ahí ya saqué que P es verdadero. Y Q es Y 0. ahora entonces, ¿cómo tiene que ser Q? 0. 0 porque quiero que ese I sea falso, ¿sí? Ah, bueno, seguí por otro lado. Bueno, también el R lo habíamos sacado del I, ¿sí? Que era 1. Ahí marqué los R que ya teníamos.
Bueno, acá lo que decíamos recién, ¿sí? Como queremos que CI sea falso, no nos queda otra que Q sea 0. Y si Q es 0, 0 implica 1, ¿cómo es? ¿Verdadero? Es verdadero, ¿no? Cuando la hipótesis es falsa, el implica es verdadero. Y nos queda entonces que ese último, bueno, en realidad el primero, el SOR, le tenemos que asignar a S un valor para que esto sea verdadero, ¿sí? ¿Cuánto tiene que valer S? 1. Si vale 1, nos queda 1 o 1 y eso es verdadero. Y si vale 0, Bueno, no importa también. también nos pasa como antes. Ahora S puede valer cualquiera de los dos, que en cualquiera de los dos casos, como es un no, nos queda verdadero, ¿sí? No sé qué le puse, ahora le puse 1. Pero bueno, ahí de vuelta el S puede tomar cualquiera de los dos valores, los otros no. Los otros sí, los tuvimos que deducir. Pero ahí tenemos un ejemplo de una asignación de valores que hace que el implica sea falso, ¿sí? Entonces, cuando quiero probar que algo no es una implicancia lógica, lo que tengo que hacer es esto, encontrar un contraejemplo. ¿Cómo busco un contraejemplo? Trato de buscar asignación de valores para las variables que hagan que el implica sea falso. ¿Está bien? Profe, Sí. cuando decimos que no es una implicancia lógica, ¿ya podemos decir que es una contradicción o puede ser una contingencia? Puede ser una contingencia, no necesariamente. O sea, que no sea una implicancia lógica quiere decir que no es una tautología. Y que no sea una tautología no implica que sea una contradicción. Puede ser una contradicción o una contingencia, cualquiera de las dos. Listo, gracias. ¿Está bien? O sea, no es tautología, lo que aseguramos es eso. Después va a depender del resto, para ver si es una contradicción o una contingencia. ¿Está bien? Bueno, hoy vamos a dejar acá, porque ya fue un montón. Les muestro, no sé si ya vieron la práctica. Está subida. La práctica sí no es exactamente la misma que la del cuatrimestre pasado. Tiene algunas modificaciones, tiene algunos ejercicios cambiados. Pueden hacer con lo que vimos hasta hoy. El lunes van a trabajar con esto, con práctica. Pero si quieren ir haciendo y adelantando, pueden hacer hasta el 7, por ejemplo, lo pueden hacer. Y hasta el 7 diría, ya porque el 8 no, todavía ya empieza con el tema de los razonamientos que todavía no lo vimos en detalle. Pero el 7, que es de verificar la validez de las implicancias lógicas, pero fíjense que les dice mediante tabla de verdad, ¿sí? O sea, tienen que hacer la tabla de verdad de cada uno de esos implicas, y si ustedes quieren ver, o sea, si quieren verificar que es una implicancia lógica, tienen que llegar a que les quede una tautología, ¿sí? Si no les queda una tautología, chequeen, o puede ser que haya alguna metida de pata nuestra y que alguna no sea una tautología. ¿Está bien? Así que más o menos hasta ahí pueden hacer, si quieren ir adelantando. Son del estilo de lo que estuvimos trabajando hoy, hay para hacer tablas de verdad. El primero es para, bueno, esto de identificar cuáles son proposiciones. Acuérdense, el tema de las proposiciones tiene que ser una oración que yo puedo decir si es cierta o no. Por ejemplo, acá el F. Si yo pregunto qué hora es, yo no le puedo asignar un valor de verdad a eso. ¿Sí? Entonces, esa no va a ser una proposición. ¿Sí? Así que bueno. Eso. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo, profe, una consulta. Respecto a la primera pregunta que te hice, ¿cuándo se sabe bien eso de las Perdón, mesas? vecino, que no te escucho, perdón.
¿Cómo Sí, nos podemos enterar o cuándo se sabe lo de las mesas flotantes? Yo calculo que suelen ser siempre en septiembre las de esta segunda mitad del año. Yo no sé Yo si porque eso nunca se me anoté a publica. ninguna, por eso no sé en qué A mí me época parece que son. se publica en la página de la facultad las fechas. ¿O sabés Claro. qué? Igual seguro que Nacho nos avisa y Nacho sube, vieron que Nacho sube todo al campus. Yo apenas sepa les aviso, pero hasta ahora no nos han dicho nada de fechas, ni para ingeniería ni para el resto de las carreras, así que no sé si están definidas. O sea, las Bueno, deben tener definidas, pero bueno, todavía no informaron nada. bueno. Bueno, eso. Muchas Bueno, gracias, profe. de Buena nada. clase. ¿Alguna otra Chao, pregunta? profe, gracias. Nos vemos. Profe, Chao. Sí. profe, Sí. te quería preguntar si Yo creo que Chao. los horarios que hay son definitorios porque varios tenemos el grupo de recursado y varios estamos Sí. teniendo el mismo problema de que se nos pisan algunas materias. Por ejemplo, hoy tuvimos entornos sí, esa Ajá. negra también. y se nos ¿Entorno pisó. también es recursado? Sí, Qué raro que las pusieron en simultáneo. sí. Los horarios, obviamente no los definí yo, me los pasaron así, digamos. Yo no sé, habría que hablar con Nacho a ver si se puede hacer algo. Sí, De sí, cómo porque organizar. además se pisa con programación también. Así, los lunes. Los lunes que es presencial. Bueno, el día presencial por ahí es más complicado por el tema de las aulas. ¿Ustedes tienen presencial también los lunes? Sí, ¿Entornos? No, sí, sí. programación. Programación. Bueno, déjenme que hable con Nacho, porque la verdad que, digamos, el tema del horario es lo que nos pasa a nosotros, no es algo que definamos los docentes. Le pregunto a ver si se puede hacer algo con esta superposición que hay con las otras materias son todas de redictado también las otras que me dicen. Sí, sí. Todas. Bueno, yo le planteo lo que me están diciendo ustedes, le transmito a ver si se puede hacer algo. Muchas Bueno, gracias. gracias, Bueno, profe. de nada. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chao, profe. Chau.